Perfecto. Buenos días a todos. En nombre de la Sociedad Médica, ¿no es cierto?, de Cuidados Paliativos de Chile, damos la cordial bienvenida. Yo soy el doctor Alfredo Rodríguez, parte del Comité de Docencia y codirector de este curso con la doctora Alejandra Palma. Somos, ¿no es cierto?, el equipo interuniversitario y en esta ocasión, quien está a cargo del módulo y de la clase de hoy es la doctora Dayan Coffer. Ella es médico paliativista del Hospital de La Serena y además es académica de la Universidad Católica del Norte. Así que, Dayan, más que bienvenida, muchas gracias, ¿no es cierto?, por preparar esta sesión. Ahí tú presentas, ¿no es cierto?, a quien te acompaña hoy día, quien amablemente, ¿no es cierto?, el doctor Nicolás nos va a acompañar, pero tú lo presentas mejor. Así que damos pie para comenzar la sesión de hoy. Muchas gracias a todos y la idea es que al final podamos resolver dudas o preguntas y las pueden ir escribiendo en el chat. Hola, buenos días. Gracias, Alfredo, por la presentación. Hoy día esta clase la preparamos en conjunto con el doctor Nicolás Zamorano. Él es médico psiquiatra, especialista, súper especialista en psiquiatría de enlace. Tiene gran formación en manejo del dolor y también hemos tenido la suerte que nos ha acompañado en nuestra unidad de cuidados paliativos durante un tiempo, medio interrumpido por pandemia, pero ahora de nuevo se está reintegrando, así que preparamos la presentación de hoy y hay que estar atento porque tiene algunas partes interactivas que va a haber que entrar a Mentimeter a responder para que estén todos atentos a ir respondiendo y podamos hacer más interactiva la sesión. ¿Compartimos pantalla, Alfredo? ¿No? Sí, se supone que pueden compartir. Ya. Así que los dejo con el doctor, él va a hacer la presentación y vamos avanzando en el tema. Genial. Hola, buenos días. Yo soy Nicolás Zamorano, como comentaba la doctora acá, soy médico psiquiatra, soy especialista en psiquiatría de enlace y medicina psicosomática y agradezco la oportunidad de poder estar hoy día con ustedes para poder conversar sobre este tema, que es la evaluación de capacidad para la toma de decisiones al final de la vida, ¿ya? Nosotros trabajamos en el Hospital de La Serena, estamos acá en el norte, y además tenemos un nexo con la Universidad Católica del Norte. ¿Ven la presentación, no es cierto? Sí, se ve perfecto. El objetivo de esta presentación es que, a propósito de tres casos clínicos, eh, con esto trato de decir que lo importante es que acá interactuemos, ¿ya? Que sea lo más conversado posible, podamos conversar sobre algunos conceptos básicos de la evaluación de capacidad. Eh, Voy a aprovechar de contarle un poco cuál es el rol del psiquiatra o el no rol en este tema y algunas particularidades del final de la vida. ¿Ya? La idea acá es sembrar una semilla para que ustedes vayan interiorizándose sobre este tema. No pretendemos tener la razón en todo, ni pretendemos acabar el tema con esta presentación. ¿Ya? Así que vamos a partir con un caso clínico. Tenemos un paciente de sexo masculino, 55 años, con diabetes mellitus insulino requiriente y que está en una enfermedad renal crónica etapa 5 en hemodiálisis. ¿Ya? Los familiares lo llevan al servicio de emergencias médicas por un cuadro de tos y fiebre. El equipo que lo ve en la unidad de emergencias médicas diagnostica una neumonía adquirida en la comunidad e indica una hospitalización para manejo con antibióticos endovenosos. El paciente manifiesta que no quiere ser hospitalizado y que no quiere continuar con la hemodiálisis. Esta es la parte un poco interactiva. La idea es que los que están viendo la presentación se puedan meter a ese link, no pueden hacer el link, pero a esa dirección www.menti.co y van a entrar a una página en donde le van a pedir un código. Introduzcan este código y eso los va a llevar a esta pregunta para que puedan responder. Estamos tratando de innovar con esto, por si acaso.
Pueden ver la pantalla, ¿no es cierto? Lo que estoy viendo. Sí, se ve la pantalla. Estamos esperando la respuesta. Va una respuesta todavía. Preocupación, incertidumbre, empatía, muy joven, muchas comorbilidades, tristeza. Perfecto. Parece ser que lo que más se repite es un poco la preocupación, incertidumbre, más un sentimiento como de, de duda, de preocupación. ¿Ya? Muy bien. Vamos a continuar con la presentación. Bien. Entonces, el equipo que estaba en el servicio de urgencia, que pasa a ser el equipo tratante, eh, no está de acuerdo con la decisión del paciente porque piensan que si es que el paciente se hospitaliza, lo tratan con antibiótico y continúa la hemodiálisis, debería andar bien, ¿ya? Y la conducta del equipo es pedir una evaluación al psiquiatra para evaluar su capacidad de tomar esta decisión. Recuerden ese caso. Ahora tenemos el caso clínico número 2. Un paciente con las mismas características, masculino, 55 años, diabetes, enfermedad renal crónica en hemodiálisis, consulta con un cuadro de tos, fiebre y ahora, y este otro paciente tiene además un cuadro de confusión o delirio, ¿ya? Una alteración de la atención fluctuante, acompañado de otra alteración cognitiva, que nos indica de que hay una causa gatillante, que en este caso parece ser que es una neumonía, que lo lleva a este cuadro confusional agudo. Dan la misma indicación, hospitalizarlo para manejo con antibióticos, y en este caso el paciente manifiesta que quiere ser hospitalizado y que seguirá las indicaciones que le den. Vamos nuevamente. ¿Qué sienten ante este caso? Lo mismo que recién, conéctense a esa dirección y escriban esta vez este código. Ay, ¿cuál es el código? Perdón. Ahí. Este es el código. El código sigue estando acá arriba por si acaso. No sé. Pareciera ser que empiezan a aparecer otro concepto, otras sensaciones. ¿Ya? Pasó de la preocupación, que sigue estando presente, pero parece ser que hay algunas emociones que son un poco más de templanza, como la seguridad, la tranquilidad, voluntades anticipadas, empiezan a mencionar acá. Ya, de eso también vamos a hablar un poquito mejor. Bien. El objetivo de hacerle esta pregunta era tratar de ver un poco cómo pueden cambiar las emociones dependiendo de la decisión que está tomando el paciente.
Pero lo que tenemos que preguntarnos es si eso realmente, o sea, el hecho de que el paciente esté tomando una decisión distinta, cambia la capacidad del paciente de tomar la decisión. Porque acá lo paradójico es que este paciente, perdón, eh, bueno, el equipo tratante lo hospitaliza, no cuestiona su capacidad de darle el consentimiento de hospitalización. O sea, no piden que consulte a psiquiatría y hacen lo que el paciente está decidiendo en ese momento. Y acá lo paradójico es que inicialmente el equipo tratante cuestionó la capacidad del paciente de tomar una decisión, y en el segundo caso, que es un caso similar, con la única diferencia de que el paciente estaba en un estado confusional, el equipo tratante no cuestionó la capacidad del paciente de tomar la decisión. Entonces lo que uno se puede preguntar, ¿acaso el delirium facilita la capacidad del paciente de tomar la decisión? ¿Qué piensan ustedes? ¿O será que la discrepancia entre lo que el equipo tratante pensaba que era lo mejor para el paciente con lo que el paciente pensaba que era mejor para él, es lo que hizo que el equipo cuestionara la capacidad? Esto es importante porque éticamente, intuitivamente, lo que nos pasa, es que nosotros empezamos a hacer una valoración moral de lo que está pasando, en que se chocan dos conceptos que son el principio de beneficencia versus el principio de autonomía. ¿Ya? Y pareciera ser que cuando hay una discrepancia grande en eso es cuando nosotros nos llevamos a preguntar si el paciente está capacitado para tomar una decisión. Acá vamos a tratar de poder definir si es que eso realmente es lo que debería ocurrir. Tercera pregunta. ¿Por qué cree usted que en el caso 1 solicitan evaluación por psiquiatra y en el caso 2 no? El mismo ejercicio de recién. Meterse a ese link y colocar el código y responder. No funciona ese código. ¿No funciona? Pero un segundo. Déjame ver si es que me equivoqué en anotarlo. Inténtelo con este código de arriba, que no sé si habrá un error en cómo lo anoté. Algo pasó. Algo pasó. No sé lo que pasó, pero no importa. Vamos a seguir, ¿ya? Pero si quieren responder en el chat o si es que quieren alguien hablar, bienvenido sea. Dentro del chat había una pregunta. No entiendo por qué habría una paradoja. Ahí la paradoja, no sé si la expliqué bien, pero a lo que me estaba a referir es que pareciera ser que la condición de delirium, que lo único que cambia entre el caso 1 y el caso 2, y la discrepancia entre la decisión del paciente y lo que el equipo tratante quería, son los únicos dos factores que cambian entre el caso 1 y el caso 2, y pareciera ser que el hecho de que el paciente está en un delirium y no y decide en concordancia con el equipo tratante es lo que cambia el cuestionamiento que el equipo hace sobre la capacidad del paciente de tomar la decisión. Nancy, Sí, yo creo que lo que cambia ahí es en el fondo lo que decías tú, que tiene que ver con qué es lo que cree el equipo médico, qué es lo que es mejor para el paciente. Y muchas veces también nos pasa a nosotros como comité de ética que nos llegan casos porque también hay un temor médico legal detrás de las decisiones que se pueden tomar. Entonces,
Si bien es cierto, el primer paciente se veía consciente y podía decidir, pero estaba decidiendo algo que al parecer no creía que era lo mejor el equipo, y a su vez también podía tener alguna implicancia médico-legal. En el caso 2 es un paciente con delirium que obviamente no podría, en ese caso sí, deberíamos haber consultado a un psiquiatra si estaba en condiciones de decidir, no se hizo. Pero al contrario, como aceptó lo que el equipo lo quería hacer, en el fondo se continuó sin mayor problema. Como bien tú dices, acá hay varios conceptos que son importantes. Y eso es un poco lo que quería también transmitir, que la capacidad es un tema que nos lleva a dilemas que son clínicos, dilemas que son éticos y dilemas que son legales. ¿Ya? No vamos a entrar como mucho en detalle en la parte legal, porque entiendo que después hay una presentación de esto, pero incluso la misma ley de deberes y derechos de los pacientes menciona que cuando hay una discrepancia o cuando el equipo tratante piensa que la decisión que está tomando el paciente puede ser un peligro para esa persona, el equipo tratante puede presentar el caso o debería presentar el caso al comité de ética, que si bien no tiene una capacidad para tomar una decisión, hace una sugerencia que obviamente tiene que ser considerada al momento de tomar la decisión por el equipo tratante con el paciente o los familiares. ¿Ya? Porque el caso 1 está en conflicto la beneficencia del paciente, se estima que no aceptar la hospitalización es perjudicial para él. En el caso 2 coincide que es beneficioso para el paciente adherir a la hospitalización, aun cuando presenta herida. Exactamente. Yo creo que ese es el dilema, ¿ya? Y eso hace que todo esto sea tan complejo. Porque uno debería pensar también que el paciente con delirium no tiene o podría no tener la capacidad de tomar una decisión en específico. ¿Ya? Y acá quiero aprovechar también de incorporar otro concepto. La capacidad, la evaluación de capacidad es algo que es inherente a todo acto clínico. Nosotros con cualquier paciente que tenemos al frente, deberíamos consciente o inconscientemente estar evaluando la capacidad de ese paciente. Y solamente cuando hay algún elemento clínico específico que nos orienten a que no tiene la capacidad de tomar una decisión, es cuando nosotros deberíamos hacer la evaluación un poquito más formal, ¿ya? O consultar con personas que nos puedan ayudar a tomar esa decisión. Y el otro concepto que también es importante es que la capacidad de tomar una decisión es en un momento en específico para una decisión en específico, ¿ya? Por lo menos en el campo médico es así. Cuarta pregunta. ¿Es pertinente la derivación a psiquiatría para evaluar la capacidad del paciente de tomar la decisión? Ya, sí. Acá parece ser que está más dividida la opinión, pero parece que hay una cierta predominancia de sí, sí es pertinente. Vamos a hablar un poquito más de eso, ¿ya? Bien. Conceptos importantes de la capacidad. Una definición práctica que podemos usar en esta presentación es entender a la capacidad como la suma de habilidades para tomar decisiones, ¿ya? Sobre todo en los países anglosajones, hacen la diferencia con el concepto de competencia, que se entiende como el análogo legal de la capacidad, ¿ya? O sea, lo que puede determinar solamente el juez. La verdad es que acá en Chile, estos conceptos se usan un poco de manera indistinta, o sea, a veces usan competencia, a veces usan capacidad, y no está tan claramente esta división, ¿ya? Pero en la práctica clínica habitualmente nosotros entendemos que los médicos evaluamos la capacidad
y es función del sistema judicial, de los jueces, determinar la competencia, ¿ya? Por ley también, y también porque clínicamente, en la práctica, esto es coherente, la capacidad debería ser evaluada en todo acto clínico por el médico tratante. Como les comentaba, es una habilidad o es algo que uno tiene que tener presente siempre en todo acto clínico y que solamente en algunos casos, en cuanto uno sospecha de que hay una falta de la capacidad, es cuando uno hace una evaluación más formal. Pero esta obligación es por el equipo tratante, ¿ya? Y el psiquiatra a veces puede cumplir el rol de asesor del médico tratante cuando hay una duda legítima, en que el psiquiatra por su experticia puede ayudarlo a definir si el paciente es capaz o no de tomar una decisión específica, ¿ya? Entonces, que me gustaría que se llevaran un poco a la casa de que no es necesario cada vez que hay una duda sobre la capacidad de un paciente que ustedes llamen a un psiquiatra, porque el médico tratante puede definirlo y puede hacer esa evaluación. Ahora, a veces hay casos que esto no es tan claro, que es un poco más complejo, entendiendo de que la capacidad es algo más dimensional y no tanto dicotómico, en que la mirada del psiquiatra podría ser de utilidad. ¿Ya? Entonces, la capacidad de tomar una decisión es algo dimensional, sin embargo, en la práctica nosotros tenemos que decidir, ¿tiene la capacidad o no tiene la capacidad? Por lo tanto, tenemos que tomar una determinación que es categorial, ¿ya? Y eso lo hace un poquito más difícil. La capacidad, además, para los médicos, es específica a una decisión en particular y a un momento en particular. Puede ser que un paciente tenga la capacidad de tomar una decisión en este momento, pero al rato después, que el paciente, por ejemplo, entra en un cuadro confusional, podría no tener la capacidad de tomar esa misma decisión. Y también es específica para una decisión en particular. Un paciente, por ejemplo, con una demencia avanzada, podría tener la capacidad de decidir qué ropa se va a colocar, pero podría no tener la capacidad para decidir qué hacer con sus bienes o sus propiedades. ¿Ya? Y esto es súper relevante porque cuando uno evalúa la capacidad, uno la evalúa en un momento en específico y para una decisión en específico. Porque uno tiene que, de cierta manera, lleva implícito el riesgo y los beneficios de la decisión que está tomando. No vamos a entrar un poco más en detalle en esto, pero acá solamente quería mostrarles que primero toda persona es legalmente capaz, salvo que se sospeche por algún hallazgo clínico de que la persona no es capaz. Y en ese momento hay que hacer una evaluación completa y dejarlo adecuadamente registrado. Para que una persona pueda dar su consentimiento informado, tiene que ser capaz, tiene que tener la información y no tiene que haber ninguna coerción a tomar esa decisión. La ley de deberes y derechos de los pacientes también menciona que es parte del médico tratante el que tiene que informar y hacer esta evaluación. Entendiendo esto, vamos a esta siguiente pregunta. ¿Cuándo llama al psiquiatra para la evaluación de capacidad? El mismo ejercicio con el código. Otra vez no funciona el código. Ya, no sé qué pasó ahí. Vamos a continuar nomás, ¿ya? Bien, entonces, el equipo tratante en este caso hizo una interconsulta psiquiatría y yo les voy a contar un poco qué pasa en el otro lado. ¿Qué le pasa al psiquiatra cuando le hacen una interconsulta de este tipo? Como dice Mafalda, ¿por qué tengo que hacerlo? No, no pensamos tanto en eso, ¿ya?
lo que nosotros pensamos primeramente es por qué me están pidiendo esta evaluación. Ya nosotros como psiquiatras tratamos de hacer una mirada comprensiva del dilema clínico que está teniendo el equipo y cuál es la dificultad que está teniendo el equipo. ¿Ya? Y ahí entra el rol de enlace. Yo soy enlacista y el rol de enlace va más allá de solamente responder a una interconsulta o una pregunta clínica, sino que lleva implícito también mejorar la comunicación entre los distintos actores del acto de salud. En este caso podría ser el equipo tratante, paciente, los familiares, ¿ya? Y entender que muchas veces la solución a estos dilemas éticos se mejora solamente con una mejor comunicación. Además, en nuestro rol de enlace, también nosotros vemos acá una oportunidad justamente de discutir estos temas para que cada vez los equipos puedan ser más resolutivos y puedan tener una mejor capacidad de poder hacer este tipo de evaluación, ¿ya? Y en este caso, en particular, pareciera ser que la motivación implícita que lleva a que no hayan llamado es porque hay una discrepancia entre el médico y el paciente y hay una discrepancia entre la beneficencia y la autonomía del paciente. Y justamente nosotros salir a intentar resolver en conjunto con el equipo tratante, el paciente y los familiares este dilema clínico, tenemos que llevar en mente esta consideración. ¿Ya? Al decir que es el equipo tratante el que tiene que definir la capacidad del paciente, no quiere decir de que necesariamente esté mal que nos llamen, ¿ya? Porque nosotros también podemos justamente ayudar a dilucidar de una manera más holística la comprensión del dilema en que estamos, ¿ya? Sin embargo, la idea es que eventualmente los equipos tratantes por sí solos sean capaces de poder tomar estas decisiones con el tiempo. ¿Qué evaluamos nosotros? Hay distintos criterios, hay distintas habilidades, distintas competencias que se han visto que son lo que evalúa los equipos para definir si una persona tiene la capacidad o no de tomar una decisión específica en un momento en específico. Estadísticamente y por distintos tipos de trabajos que se han hecho, se ha visto que estas son las habilidades en que más consistentemente los equipos buscan para poder determinar la capacidad de un paciente de tomar una decisión. Primero, es necesario que el paciente tenga la información relevante en el nivel educacional del mismo paciente, que el paciente pueda comprender la información que se le está entregando. Entonces el paciente tiene que ser capaz de comprender esa información. Luego el paciente tiene que ser capaz de apreciar o valorar esa información general en su caso en particular, analizando los riesgos y beneficios de la decisión que va a tomar, así como el costo de oportunidad. O sea, ¿qué pasa si no tomo esta decisión? Un ejemplo clásico puede ser, por ejemplo, la mujer embarazada, en que se le indica el uso de un psicofármaco, ¿ya? En que no solamente tiene que evaluar el riesgo de usar un psicofármaco para ese embarazo, sino que el riesgo de no usarlo y el riesgo de la dificultad mental que está teniendo en ese momento. Luego, el razonamiento que tiene esta persona para valorar todo esto tiene que ser racional, o sea, seguir normas lógicas. Y el paciente tiene que ser capaz de comunicar todo esto, o sea, comunicar el razonamiento que hay detrás en la decisión que toma. Y tiene que ser capaz de explicitar cuál es la decisión que está tomando, y esto tiene que ser consistente en el tiempo y tiene que ser consistente con la historia vital de del paciente. Muchas veces los médicos intentamos que el paciente tome una decisión en cuanto a nuestra historia vital, a nuestra creencia y a nuestros valores. Pero la posición que tiene que tener el médico en ese sentido es qué decisión tomaría el paciente teniendo todo el conocimiento que nosotros tenemos. ¿Ya? Eso. Y hay un quinto elemento que se agrega, esto también por algunos estudios que se hicieron en la década de los 70,
que es la capacidad de la síntesis integrativa, o sea, capaz de integrar todo esto racionalmente para hacer una comprensión más total de la situación. Voy a leer un par de... Las preguntas las vamos a leer al final, ¿ya? Me van siguiendo, ¿no es cierto? Bien. Tercer caso. Caso clínico número 3. Las mismas condiciones, solamente que ahora el paciente tiene un cáncer pulmonar avanzado. El paciente consulta por tos y fiebre, como el caso clínico 1, sin delirio. El equipo de urgencia, no vamos a entrar en detalles, pero piensa que el paciente está en su etapa final de vida. El paciente manifiesta que no quiere ser hospitalizado y que no quiere continuar con la hemodiálisis. Pregunta, no lo vamos a hacer por mes. El hecho de estar al final de la vida, ¿cambia su evaluación de la capacidad para tomar la decisión de irse a la casa? ¿Algún comentario, alguna pregunta? ¿Qué piensan? No cambia la capacidad, pero sí cambian las circunstancias para tomar la decisión. Y a veces la decisión puede cambiar por las circunstancias y a veces eso puede hacer que el equipo, para que al equipo tratante le sea más comprensible esto. O sea, no, pero se hace más comprensible a veces. Exactamente. ¿Ya? Y ahora para terminar, hablar algunas cosas de las particularidades del final de la vida. Como ustedes bien saben, acá se desarrollan distintos procesos físicos, emocionales, relacionales, de decisiones, en que se empieza a pensar más en la calidad de vida que en la sobrevida. O sea, cambian los objetivos de nuestras intervenciones. Y al cambiar los objetivos de nuestras intervenciones, como usted bien decía, las circunstancias pueden hacer a llevar a tomar otras decisiones. Y me gustaría también mencionar algo de la decisión anticipada que sale en este artículo 16 de la Ley de Deberes y Derechos de los Pacientes, en que los pacientes, resguardando la autonomía y la calidad de vida, permite que los pacientes puedan tomar una decisión anticipada para someterse a cualquier tratamiento que tenga como efecto prolongar artificialmente su vida, sin perjuicio de mantener las medidas de soportabilidad. O sea, en algunos casos en particular, como en este caso que el paciente consultó al servicio de emergencias médicas, no estaba en un delirio, o sea, probablemente tenía la capacidad de tomar una decisión, bueno, eso tenemos que verlo con los criterios que nosotros mencionamos, el paciente puede tomar una decisión anticipada frente a conductas futuras. ¿Ya? Eh, Eso es más que nada lo que yo les quería intentar transmitir. No sé si ha sido tan claro, pero la idea es que ahora lo conversemos. ¿Ya? A modo de conclusión, la capacidad para tomar una decisión es específica en un momento y una situación en particular. Eh, Se asume que la persona tiene una capacidad para tomar la decisión, salvo que por algún signo, síntoma o hallazgo que uno tiene en la entrevista clínica o sospecha que no tiene la capacidad, el médico tratante puede definir si el paciente tiene la capacidad para tomar una decisión de su tratamiento. La evaluación de capacidad tiene implicancias clínicas, éticas y legales, y una forma de aproximarse a la evaluación de capacidad en general es usar los criterios de Applebaum, como son la capacidad de comprender, apreciar, racionalizar y comunicar la decisión. Bien. Vamos a revisar algunas de las preguntas que están en el chat, ¿ya? Si es que quieren hacer más preguntas o comentar, lo pueden hacer libremente, ¿ya? ¿Alguien algún comentario o pregunta? Agradecer a Dayana y Nicolás por la presentación. Va a estar este espacio para preguntas, dudas.
Y la verdad es que, claro, analizando los casos, viéndolo, como que el caso 3 nos deja todo más tranquilo porque estamos en fin de vida, entonces todo nos hace menos ruido suspender una terapia. El caso 2 con el delirium, como que el equipo toma más la decisión. Pero en el caso uno, ahí les quería preguntar cómo lo abordarían ustedes pensando en este contexto de urgencia, ¿no es cierto? Que quizás si no se dializa, el paciente se va a empezar a comprometer de conciencia, entonces su capacidad para tomar decisiones va a cambiar. Entonces, en este momento que él decide no hospitalizarse, no seguir con la diálisis y da la impresión que está haciendo, su capacidad posiblemente está siendo es adecuada en el sentido que puede comunicar su decisión, habría que evaluar cuáles son los, ¿no es cierto?, se entiende todo y comprende la situación, eh, pero cómo seguir en este contexto de urgencia, ¿lo hospitalizo a la fuerza o no? ¿O lo mando a la casa? ¿Ofrezco la alternativa de manejo en la casa y no dializarse? Quería preguntarle a ustedes como expertos en esto, cómo es su visión del caso. Dentro de la experiencia que yo tengo, pienso que muchas veces eh, la gran dificultad es por un tema de comunicación, ¿ya? Yo entiendo que muchas veces los equipos les dicen una y otra vez, le entregan la información al paciente, pero muchas veces el paciente, por el motivo que sea, por la emocionalidad que puede tener en ese momento, por temores de hospitalizarse, por lo que sea, está tomando una decisión que parece ser que la balanza o la valoración que él está haciendo del caso no es la adecuada, ¿ya? Ahí uno podría sospechar de que la capacidad no está del todo intacta, ¿ya? Sin embargo, a veces el comprender la situación, el mejorar la comunicación, podría hacer que el paciente termine tomando una decisión distinta. Por lo menos en la mayoría de los casos yo creo que eso es lo que ocurre. Y a veces pueden pasar cosas como, no me quiero hospitalizar porque yo tengo un familiar que cuando se hospitalizó falleció. Y tratar de explicarle eso, que no se le explicó en primera instancia, de que él puede haber tenido una experiencia mala en esta situación, pero que no necesariamente es lo que le va a pasar a él, ¿ya? Por el contrario, o sea, irse a la casa sin el tratamiento podría llevarlo a ese desenlace. A veces los pacientes tienen temores. No quiero hospitalizarme porque si me hospitalizo, necesariamente me van a intubar o yo no quiero eso, o si me hospitalizo me van a hacer procedimientos que me van a doler. Entonces uno a veces, muchas veces explicándole, bueno, si tú tienes algún tipo de dolor, si te está ahogando, sos un tratamiento, te podemos ayudar con eso, podemos mejorar un poco la situación. Y a veces, yo creo que en la mayoría de los casos esas explicaciones son suficientes para que el paciente tome una decisión que es más adecuada con lo que uno piensa que es mejor para él, ¿ya? Pero siempre como en este concepto, es que, ¿qué decisión tomaría el paciente con el conocimiento que uno tiene? Pero lo importante es uno transmitir ese conocimiento. Yo creo que con eso la mayoría de los casos se resuelven. Ahora, si es que llega a no ser suficiente y con eso no resolverse, es cuando uno empieza a incorporar con mayor intensidad a los familiares, explicarle a los familiares, ver si los familiares en el fondo pueden explicar esta situación de una manera distinta, y si es que ya el dilema ético es muy claro, como en este caso el de los médicos que piensan que la beneficencia probablemente es mucho mayor en este caso, porque el beneficio del paciente de un tratamiento con poco riesgo, como usar antibióticos, podría mejorar mucho su outcome. La indicación en ese caso yo creo que ya sería pasarlo al comité de ética y evaluar esto en equipo, ¿ya? Otra cosa que también es súper importante, que si bien puede ser una pregunta por qué el médico psiquiatra, eh, la decisión legalmente, bien o mal, recae en el médico, ¿ya? No en otros profesionales. Y esta evaluación de capacidad recae en el médico, no en otros profesionales, ¿ya? Pero eso no quiere decir que este médico que tiene que tomar esta decisión final no se pueda apoyar en todo el equipo. Y acá es súper importante que todo el equipo tenga una comunicación, que esa comunicación sea coherente, consistente y que no haya triangulación ni diferencia entre lo que se está comunicando con el paciente, ¿ya? Pero en estos casos más complejos, que a pesar de que la comunicación se mejora,
yo pienso que hay que ir incorporando más personas, como puede ser el comité clínico, como puede ser el abogado de la institución donde uno trabaja, como puede ser su dirección médica o dirección del hospital. ¿iPad tiene la mano levantada? Que no sé quién es iPad. No se escucha. No te Hay escuchamos, que, Eliana. Ahí, me llamo María Eliana. Yo le quería hacer una pregunta en el caso en que la persona está absolutamente incapacitada por compromiso con ciencia, pero es un caso prolongado y que la llaman para poder eh, ayudar a la familia, pero la familia está dividida entre el hermano y la hermana. La hermana quiere seguir con este empecinamiento de la sonda nasogástrica que ya se la pusieron, de la sonda Foley que ya se la pusieron, de seguir con las curaciones que le producen mucho dolor y de seguir alimentándolo con comida a través de la sonda, de seguir tratándole el hipotiroidismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y un hermano que ve que la mamá ya lleva muchos años postrada y que encuentra que está sufriendo. La llaman a uno para ayudar a la familia y se encuentran con estos dos puntos de vista. eh, y este es un punto complicado porque es como que uno se banderiza con la persona que es más racional, que es el hijo, y no con la actitud de la hija que es absolutamente yo me he dedicado mi vida a cuidar a mi mamá y la voy a cuidar hasta morir. Si no le damos comida, yo no la voy a matar, etcétera, etcétera. Entonces hay que irse por ¿cómo uno puede ayudar a esa hija que le cuesta entender la situación en que está viviendo su madre y que para ella es todo? También parece que hay un conflicto de tipo económico en que ella vive en la casa de la mamá. Eso es lo que yo vislumbro, pero ¿cómo ayudar a esa pobre paciente que ya no puede seguir sufriendo más? Aparte de tratar de darle un poco de analgesia, con parche, con qué sé yo, para ir empezando a ayudarla. Pero ¿cómo enfocarlo que no sea brusco? yo pienso que son situaciones súper difíciles. Nos vemos muchas veces entrampados en situaciones de este tipo. Y hay estos temas que uno tiene que ir considerando. ¿Ya? Primero, hay algunas medidas que uno debería, medidas paliativas, que uno debería hacerlas sí o sí. La gran dificultad pasa cuando uno empieza a pensar en qué tanto tomamos medidas para aumentar la sobrevida, ¿ya? Y ahí uno puede ir viendo distintos aspectos que uno debería considerar. Primero, en cuanto a la toma de decisiones por familiares, hay algunos lineamientos legales de quiénes son las primeras personas que deberían tomar esa decisión, ¿ya? O que tienen más propiedad en tomar una decisión cuando hay una discrepancia entre distintos familiares. Ahora, en caso de estos casos más complejos, en que los dos son de la misma línea, son hermanos, los dos son hijos, no sé, eh, hay algunas determinaciones que uno va viendo, quién está a cargo del paciente, si es que alguno está a cargo, quién no, y si es que aún continúa, a pesar de todas esas diferencias que uno puede hacer, continúa habiendo una discrepancia, yo pienso que ahí es cuando uno tiene que incorporar más personas, llamando al comité ético, al equipo legal de la institución, a la dirección, y muchas veces la decisión final la tiene que tomar el juez, ¿ya? Cuando hay una discrepancia muy grande. Ahora, créanme que en muchos de los casos, esta discrepancia o estas decisiones totalmente opuestas o distintas se da porque la comprensión que están teniendo esos familiares para tomar esa decisión no es del todo la más correcta. O sea, no tienen toda la información. Entonces, a veces las dudas que tienen, que son dudas totalmente legítimas frente a una situación que no tienen por qué saber, van mejorando estas discrepancias al uno conversarlas, ¿ya? Pero ¿cuál es el temor que tú tienes? El temor es que vaya a sufrir por hacer esto, el temor es que vaya a pasar esto, y muchas veces uno conversando, bueno, pero si pasa eso, lo que nosotros podemos hacer esto es realmente lo que pasa, porque hay mucho imaginario
frente a esto, y a veces es importante aclarar. Y yo, por lo menos la experiencia, tampoco tengo tanta experiencia, pero la experiencia que he tenido es que la gran mayoría de los casos, con estas intervenciones con la familia, explicándole bien, comprendiendo los temores que tienen, tratando de acoger esos temores que tienen, llevan a consenso y se toman decisiones finalmente en unanimidad por el equipo, por los familiares, por el paciente, y eso también yo pienso que siempre es lo mejor, o sea, es a lo que uno debería aspirar. No sé si respondo así tan concretamente la ¿Sí? pregunta, pero son las cosas que uno valora. Tampoco pienso que haya una decisión tan clara. Hay en otros países en que esto está mucho más armado desde el punto de vista estructural y desde el punto de vista legal. Acá la verdad es que cuando hablamos de las leyes empezamos a tomar conceptos de distintas leyes, del código, de la ley, y no está todo unificado en un solo concepto, ¿ya? De la toma de decisiones que en otros países, no sé, en Inglaterra, esto está como mucho más estructurado. Gracias. Hay un montón de preguntas en el chat y comentarios. No sé si hay alguien más que quiera decir alguna de estas preguntas de los que hayan escrito, decirla oralmente. Si no, vamos tomando alguna de las preguntas. ¿Por qué debe ser psiquiatra quien evalúa los casos en que se requiere evaluación más sistemática y no otro profesional? Bueno, yo pienso que podría eventualmente ser cualquier persona que tenga la capacitación de poder conocer y manejar bien estos conceptos. Nosotros, no sé si de formación o formación profesional, como psiquiatra en nuestras formaciones, a nosotros nos enseñan bastante de esto, ¿ya? Me imagino que a paliativistas también. Ahora, también hay un tema legal, de que tiene que ser un médico, ¿ya? Si es que hay una decisión final. Y eso podría hacer que la evaluación de otro profesional pueda terminar siendo una sugerencia al equipo tratante para que finalmente un médico tome la decisión final. Pero pienso que también hay otros profesionales que perfectamente podrían ayudar a esta visión más holística y comprensiva de la situación en particular. ¿Qué pasa con los niños y jóvenes? Bueno, eso es un área, yo principalmente me dedico a adultos. Lo que habla un poco la ley de deberes y derechos de los pacientes es que de todas maneras se les tiene que preguntar el parecer a los niños, de todas maneras se les tiene que explicar en su nivel de capacidad comprensiva que tienen, pero las decisiones finalmente las toman los apoderados o los encargados legales. De conseguir el médico antes puede evaluar la capacidad del paciente, o sea, es así, es la primera línea de evaluación, y cuando tiene dudas, por casos más complejos, es cuando se puede pedir la evaluación de otras personas. ¿Qué razón existe para aceptar con mayor facilidad el rechazo a inicio de diálisis frente a decidir no continuar con su tratamiento de diálisis? Yo creo que ahí hay la discrepancia. Nosotros como tratantes tenemos una noción tenemos valores que nosotros nos podemos ser como olvidando nuestros valores, de nuestros principios, de lo que nosotros pensamos. Entonces, generalmente cuando hay una discrepancia entre lo que uno piensa que es mejor con lo que el paciente está decidiendo, es cuando nosotros nos levantan la antena en este dilema clínico, ético, y es cuando nosotros ahí recién nos empezamos a cuestionar la capacidad. Pero, como decía, la capacidad es algo que debería estar inherente a todo acto médico. Nosotros siempre deberíamos tener eso en mente. O sea, ¿es este paciente capaz o no de estar tomando esta decisión? En la realidad no siempre hay apoyo efectivo de psiquiatría en enlace, recomiendan MACAR u otro instrumento como tapizaje en casos dudosos. Hay escalas que son específicas para situaciones en particulares. Hay escalas que son más generales para la evaluación de la capacidad, como puede ser la MacArthur, la MACAT. Ninguna escala
reemplaza la evaluación clínica y el criterio clínico, ¿ya? Ninguna escala ha demostrado con evidencia sólida de que es suficiente para determinar la capacidad de una persona y que eso es consistente con el gold standard, que es la evaluación por un profesional capacitado, un médico capacitado para hacer esta evaluación, ¿ya? Teniendo eso en claro, la MACAT podría ser una buena herramienta para poder respaldar o sistematizar la evaluación que uno está haciendo. Y dentro de la escala, probablemente es una de las que más yo recomendaría. ¿Dónde queda el modelo biopsicosocial a la hora de determinar la capacidad de un usuario? Bueno, es que en la valoración, en la apreciación, como mencionábamos dentro de los criterios de Apple, en esta integración de los pros y los contras de la decisión que estoy tomando, obviamente no es un tema solamente médico-físico, sino que también hay que incorporar ahí muchos conceptos del bienestar, de la calidad de vida, que podría encontrar ahí lo psicológico y lo emocional, y también de lo social, o sea, muchos pacientes también puede ser definido una decisión por temas económicos, por temas prácticos, entonces todo eso es totalmente válido y en la decisión que está tomando el paciente, en la comprensión que está teniendo, en la integración, en la apreciación que está haciendo la situación, obviamente que hay que considerar no solamente lo médico, sino que también lo psicológico y lo social, ¿ya? Entonces, yo creo que está implícito dentro de lo que hemos conversado. La otra pregunta, los familiares sí o sí tienen la última palabra en el caso de los pacientes que son de hogar, con nula opción de comunicarse en caso de que empeore su situación. Ahí también hay algunas discrepancias que han habido legalmente. En su momento también estaba la duda legítima de si es el equipo tratante o es el familiar el que toma la decisión final, pero por lo menos en Chile se entiende muchas veces que la decisión de los familiares sí es muy, muy, muy relevante cuando el paciente no tiene ninguna capacidad de comunicarse, ¿no? O de tomar una decisión. Y en pacientes institucionalizados, bueno, si es que no hay familiares que sean ubicables, sale un poco en los casos de urgencia en la ley de deberes y derechos de los pacientes, cuando hay una decisión clínica que tiene que ser tomada inmediatamente y el paciente no se puede comunicar, no hay un familiar al cual se pueda preguntar por la decisión, se tiene que tomar la conducta y esa decisión la hace el equipo tratante. Por razones de tiempo, yo creo que ya estamos al límite. No sé si hay alguien más que quiera comentar, hacer algunas palabras finales. Por tiempo y que los hemos estrujado a ustedes de preguntas y de comentarios, así que de verdad agradecer a ustedes primero, Nicolás, Dayan, por la preparación, ¿no es cierto?, del caso, de lo interactivo que fue, de lo interesante, por responder todas las preguntas también, y a todos quienes están conectados también por lo activos que estuvieron y lo participativo, así que a pesar del frío, el tema que motivó, yo creo que porque también refleja mucho la realidad y las dudas, ¿no es cierto?, y los escenarios clínicos que nos enfrentamos día a día. Así que agradecer a ambos por su participación. No sé, Dayan, si quieres comentar algo, Nicolás, algo para cerrar. No, más que nada agradecerle a la audiencia y agradecerle a Nicolás por el apoyo en esta presentación, que es un tema que quizás nos hubiera gustado escuchar, que hay una escala que aplicamos como receta de cocina para esto, pero el tema es mucho más amplio y por eso mismo lo conversamos harto con el doctor de qué escala mostrar, pero como él planteaba, no hay una escala que nos dé la respuesta, es un tema mucho mayor que solo una escala y por lo mismo lo planteamos de esta forma. Así que agradecerles a ustedes y al doctor por todo el apoyo en este momento. No solo más que nada que agradecer por la oportunidad de estar acá hoy día y la participación y la asistencia. ¿Ya? Perdone si no fui tan claro en algunas cosas, este es un tema complejo, pero abiertas las puertas para quien quiera conversarlo con más detalle en su momento. Porque esto tiene muchas, muchas áreas. Sí, Así que muchas gracias. muchas gracias. Es una pincelada de un tema que es súper profundo,
quizás como dice Dayan, más que fijarnos o concentrarnos en escalas, es conversar con el paciente, con la familia versus entorno y trabajar en equipo. Yo creo que eso es fundamental. Así que agradecer a todos por la asistencia y la participación. El mini test va a estar disponible desde un ratito más, desde las 11 de la mañana, ya va a estar en línea, y la grabación en la tarde ya va a estar disponible en el canal de YouTube. Así que, bien, pues muchas gracias a todos y que tengan buen día. Gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Chao, gracias. Adiós, muchas gracias. Chao, Chao, María Eliana. chao. Chao.